Muchísimas gracias por la introducción y por la presentación. La verdad es que me hace especialmente ilusión presentar esto hoy. A ver, la introducción que ha hecho antes Román, esto no va a ser un hito de las RUTE, ¿vale? Pero vamos a intentar que sea interesante. ¿Qué pasa? ¿Voy dando aquí o qué? Ya hemos empezado. Esto no me lo cuentes como tiempo, ¿eh? Empiezas a contar de cero. Venga, no me fío, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Si pillo bicho, pues bueno es. Luego se analiza. ¿Vale? Antonio Samba está muy contento conmigo por el forense, pero bueno. No me sigue sin ir. A ver, esto está encendido. A ver, que estoy con ella. Las cosas complicadas, no. ¿Vamos? ¿Sí? Bueno, pues paso aquí, por no entretenernos. ¿Vale? Lo que sea que tengáis ahí para infectar no ha funcionado. Vale, a ver. ¿Qué está pasando? A ver. Ahora, vale, bueno. Pues yo soy la responsable del equipo de análisis de malware en ese dos grupos, ¿vale? Y sobre todo quiero poner un poquito de contexto en el motivo de esta presentación y hacia qué va enfocada. Es muy importante comprender el contexto y esto lo voy a decir durante toda la presentación porque, bueno, nosotros formamos parte de lo que es el área de la 52, que es el área de ciberinteligencia. La 52 surgió como parte que había gente en la empresa que quería hacer análisis de malware y son muy buenos en ello, ¿vale? Y surgió así, luego ha ido creciendo, se añadió la parte de ciberinteligencia, gente específicamente entrenada para añadir ese contexto y la parte geopolítica, que es la gran olvidada muchas veces y para mí son fundamentales. Digamos que estos compañeros de aquí son equipos propios y brindan todo lo que es el contexto para que nosotros, desde el punto de vista de análisis malware, solamente tengamos que analizar. Gente específica analizando malware. ¿Qué tipo de malware? Es también importante el contexto, porque nosotros tenemos diferentes filtros que permiten que la gente que contratas para hacer esto se vuelva muy buena. ¿Vale? ¿Cuáles son esos filtros? Por ejemplo, el SOC, pues como tenemos el 24/7, pues tiene que estar entrenado para recibir pues, malware básico y hacer algunas operaciones. Nosotros, de hecho, les proporcionamos herramientas para ayudarles en su trabajo diario, ¿vale? Como por ejemplo Sandbox y demás, con reglas y todo lo que necesiten. Entonces, ellos hacen un primer filtro. Los casos más básicos, ellos pueden ver lo que hay ahí. Si llega algo más complejo, la chicha, nos lo mandan a nosotros. Luego tenemos un equipo de respuesta a incidentes que es magnífico, son estupendos. La gente de forense y demás, que hay un incidente, van allí y, punto muy importante, si pueden encontrar bichos, si pueden recuperar bichos interesantes es, no está en Virus Total ni en ningún otro sitio porque son bastante particulares, ¿vale? Entonces yo, pues con los compañeros de Virus Total, siempre les pico un poco diciendo, tengo algo que tú no tienes y me encanta hacer eso, ¿vale? Y bueno, pues ellos eso, cuando tienen algo interesante nos mandan. Y luego está el equipo de Hunters, que emplean reglas de detección que nosotros creamos o reglas que ellos creen, adaptadas a cosas muy particulares que queremos encontrar. Y con esas búsquedas que hacen, si encuentran perlas, nos las mandan a nosotros. Quiere decir que nosotros tenemos diferentes filtros y aquí llegan pues cosas muy particulares tipo APT y demás. Luego, además, si hay alguna campaña interesante que identifican ellos dos, pues lo mismo. Nos mandan a nosotros pues artefactos que igual están subidos en diferentes plataformas y no se han terminado de ejecutar porque tiene medidas antianálisis. Entonces, yo en la presentación lo voy a hacer mostrando datos y demás, pero lo que quiero que quede claro es que voy a intentar darle un poquito de enfoque de cuáles son los problemas que tiene un analista de malware y para qué nos sirven estos datos tan generales que normalmente olvidamos. Normalmente el problema que tienen los que trabajan muy a bajo nivel es que se olvidan del contexto y el contexto es fundamental.
Bueno, me vengo con los deberes hechos, como sé que me enrollo, ya lo podéis comprobar. Hemos hecho un informe de análisis de malware, de ransomware en este caso. Una cosa que no me he mencionado, mi equipo es el que se ocupa de hacer... ¿Ya funciona? Gracias. Mi equipo es el que se ocupa de hacer... Bueno, nosotros hacemos la vacuna de Microclaudia. ¿Quién conoce Microclaudia? Vale, pues Microclaudia, ahí veo algún fan. Vale, Microclaudia es la herramienta de vacunación de CCNCERT y nos tomamos este trabajo muy en serio porque, bueno, Microclaudia es la primera barrera contra el ransomware que se le dice. Voy a comentar hasta dónde puede llegar. Ninguna solución es infalible y eso es una parte, es una cosa muy importante que tiene que quedar clara. Y bueno, como parte de qué escogemos para analizar, porque tengan en cuenta que estamos hablando de que ya un análisis que no se puede automatizar, ¿vale? Son análisis que no se pueden automatizar, que son costosos en tiempo. Hay algunas vacunas que igual salen más rápido y hay otras vacunas que igual son más delicadas. Eso, el informe de ransomware. Normalmente no nos metemos nosotros en temas de informe, normalmente lo hace otra gente que trabaja a otro nivel. En nuestro caso, en el caso de este en concreto, sí nos hemos metido porque para mí es fundamental el contexto. ¿Por qué? Porque al final hay que tomar unas decisiones sobre qué priorizamos y qué muestras obtener. Sobre el resto de las presentaciones, el ransomware, el malware que hace notar su presencia. Esto no es que sea una nota de uno que sea muy especial ni nada, simplemente que lo tenía por ahí. Esto viene a decir que, bueno, antes, las primeras muestras de ransomware, teníamos el tema de que, bueno, que llegaban, infectaban, iba rápido, que semiautomatizado, y ahora puedes seguir encontrándote este tipo de muestras. El problema que estamos teniendo ahora es sobre todo con el tema de Ransomware as a Service, que también sobra un poco las presentaciones, pero lo que nos tiene que quedar un poco claro de aquí es que como saca un beneficio económico, por eso la presentación del anterior ponente ha venido también. De hecho, bueno, forma parte del 65% del cibercrimen. Si no recuerdo, los últimos datos decían de eso, eran de ransomware, ¿vale? El 65%. Entonces, resulta rentable. ¿Qué pasa cuando un negocio resulta rentable y lo sabes aprovechar? ¿Qué inviertes en él? ¿Cómo invierten los actores que más nos preocupan en él? Protegiendo su software, en este caso en malware. Para mí malware es software. Es que es eso. Entonces, invirtiendo en ese, bueno, mejorando sus relaciones con sus aliados, invirtiendo mucho en ese software. Y esa es la parte que a mí me concierne desde el punto de vista de análisis de malware. Esa fuerte inversión en software que hace que tengan mejores medidas anti-análisis, que hacen que hagan mejores despliegues, porque, bueno, ahora lo comentaré. Cada fase pues tiene que ser analizada para poder sacar las reglas que darle a los compañeros. Y invirtiendo en las personas que contratan, ¿vale? Y eso es un punto también diferenciador. De hecho, con la última intervención, creo que era de Black Cat, comentaban que, jolín, es que parte del problema es que hemos contratado a gente inexperta, ¿vale? O sea, sí, protección de software y contratar a gente experta. ¿Qué más puedo decir? Bueno, en un típico, bueno, como digo, en el despliegue ransomware podemos encontrar muchos casos. Aquí voy a, esto es una abstracción muy simplificada de lo que podríamos tener en un despliegue de los que nos interesan. Tenemos por una parte, pues que los actores han hecho su trabajo o han pagado a alguien para que lo haga. Pues vamos a ver qué exposición de datos hay de esa empresa objetivo, ¿vale? De esa víctima que me interesa. Estamos hablando de ataques dirigidos. Y luego pues tendría su acceso inicial, que ya sea por phishing, ingeniería social, la explotación de vulnerabilidades y abuso de control de acceso. Estos dos puntos que están en amarillo fosforito, por un lado el tema de las contraseñas, el tema de que pasa algún incidente y no hay ni doble factor de autenticación, es fuerte, ¿vale? Porque tampoco es que sea una cosa compleja de implementar. Y la explotación de vulnerabilidades, también porque, bueno, tú puedes saber que tienes ciertas vulnerabilidades porque no tienes forma de corregirlas, pero al menos tenlas monitorizadas y sabes que tienes eso ahí. Eso es fundamental. Y luego está al día de las nuevas que vayan saliendo. Luego tendríamos que, bueno, al final te infectas y tienes el malware en fase 1. Fase 1, recordad, una abstracción.
Ahí pues podría sacar información básica y demás, y luego eso llega a los actores finales y hace una especie de análisis de riesgo si le interesa o no esa víctima. Realmente, esto incluso se podría simplificar porque hay algunas muestras que tienen en su propio código hardcodeado una lista de víctimas que le interesan, ¿vale? Entonces se ahorran esta comunicación, pueden seguir para adelante. Esto también es una especie de atracción porque, bueno, la escala de privilegio incluso puede que sea necesaria antes para la ejecución del malware en su primera fase, ¿vale? Pero seguimos adelante, movimiento lateral. Y luego, claro, todo esto tiene un impacto en la víctima, ¿vale? Que puede ser la destrucción de backups, simplificando mucho de la destrucción de backups, la filtración de información sensible y, bueno, lo que viene siendo el cifrado, que ahora es cifrado parcial y demás, y los métodos de extorsión con el consiguiente tema final del lavado. Bueno, pues, tema es, si quieres hacer una vacuna, no me lo creo. Bueno, pero eso es porque me ha fallado antes eso, ¿vale? Bueno, voy a ir, es que me conozco, ¿eh? Bueno, tema de microclaudia, como vacunación, lo que le interesa es que algo que que el ransomware cuando intenta infectar al equipo, piense que ya está infectado, porque el ransomware, como otro software, como otro malware, quiere funcionar bien. Entonces, si ya ve que está infectado, intenta no estorbarse y por eso los puntos de actuación serían desde las primeras fases hasta antes del cifrado, porque una vez que cifra, pues ahí puede ser bastante más difícil de recuperar si no hay descifrador. ¿Vale? Y ese sería un poco el punto de actuación de microclaudia. Esto es interesante porque en el último report estuve mirando algunas estadísticas de fuentes externas que siempre hay que contrastar muchísimo la información que uno tiene. Y fijaros que un no-S significa que, mientras que antes en una intrusión teníamos bastante claro de dónde venía la torta, ahora no lo vamos a tener tan claro, ¿vale? Y por eso está subiendo los datos de desconocidos. Y eso es un problema de que no se han establecido las medidas antes del incidente necesarias, las medidas que podrían usar nuestro equipo forense para recabar las diferentes piezas del despliegue, ¿vale? Entonces, eso es fundamental. Incluso a veces estableciendo las medidas pues puedes tener problemas, pero qué mínimo que intentarlo. Los grupos más destacados. Venga, intento ir rapidillo, no prometo nada. Pues en 2023, LOTBIT, sabéis que esto proviene de fuentes externas, pero incluso son datos comedidos, porque cuando no se conoce el sector o la víctima, el equipo de ciberinteligencia intenta quitarlo para este tipo de sondeos para que sean más estables, ¿vale? Entonces, incluso hay más. Pero bueno, el primero pues está el LOTBIT, CLOP, Black Cat, Play, ¿vale? ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bueno, pues esto lo tenéis más desglosado en el informe, ¿vale? LOTBIT, como sabéis, ha tenido una intervención a finales de febrero. El tema es que después de esa intervención, por marzo, habían recuperado la página en 2 días y tal. Después de esa intervención, ahí recuerdo que eran unos 54 datos de víctimas mínimos en marzo, es decir, que han seguido con su actividad y demás. Además, LOTBIT es un ejemplo muy bueno, si queréis saber más sobre esto, porque por el tema de cómo se estructura, incluso proponiendo un programa de bug bounty para mejorar su software, ¿vale? Y para mejorar sus medidas de seguridad. Sobre esto es muy importante cuando veáis estadísticas de este tipo, conocer la historia. Muchos de estos, cuando los vamos a analizar, tenéis que saber de dónde vienen porque hay algunos que tienen las mismas reglas de detección, pues vale para ellos, ¿vale? Porque son evolución y demás. Pero además por la historia, porque dice, vale, Hive fue intervenido, qué bien, Hunters International viene de Hive. Entonces, esta fuente es bastante buena para conocer y además está bastante actualizada, para conocer las diferentes relaciones entre diferentes grupos y cómo se ve claramente después de alguna intervención y tal, cómo sale pues, de uno u otro. Entonces eso es fundamental para la interpretación de los datos. Es fundamental. Cuando veas asomar a un grupo nuevo, mira a ver también de dónde puede venir. Venga, más rápido. Esto me interesa bastante, porque como digo, nuestro grupo recibe cosas pues chulas, ¿vale? Entonces, esto es un informe en el cual pues, ponía una de las cadenas de infección para LOTBIT. Y ahí he remarcado pues, el SOC Colis, ¿vale? Que sirve pues, como parte de la cadena de infección.
Y eso se puede vincular, por ejemplo, con el grupo de Build Corp. ¿Estamos diciendo que Build Corp esté desplegando los bits? No. Estamos diciendo que los bits y otros grupos están usando herramientas que emplean grupos APT, que siempre nos han preocupado un montón, ¿verdad? Sí, siempre nos han preocupado mucho. ¿Vale? Pues el ransomware ya deja de ser algo liviano cuando tenemos que enfrentarnos a estas cosas. Y bueno, un poco de humor que no me da tiempo porque Román me está mirando con cara asesina. ¿Vale? Entre los sectores más afectados, el sector de la manufactura, esto siempre considerando los datos de los 2 últimos trimestres para orientarnos un poco. Y están ordenados en base al T1, ¿vale? Al último de enero, febrero y marzo. Manufacturas es el que más se está viendo afectado. ¿Vale? Aquí también otro punto, cuando veamos el sector que más se ve afectado, tenemos que tener en cuenta que, claro, no he puesto todos, pero un ejemplo. Si los principales grupos de ransomware están afectando a manufactura, si los principales grupos de ransomware están afectando a manufactura, es normal que ese sector suba. ¿Vale? Pero aparte habría que estudiar los sectores a los que van afectando más o menos. Si a lo largo de los diferentes trimestres, pues efectivamente los BIM mantiene más o menos, que así ha sido en lo último, si no recuerdo mal, o si varían, y también pues lo que le haya pasado a ese grupo es importante, ¿vale? Y remarcar un poco las diferencias. Entre los países más afectados, Estados Unidos, pero también tenemos que recordar que la mayoría de los grupos de ransomware son de habla rusa. ¿Vale? Entonces eso también es un factor importante, aparte de todas las empresas pues, que están en Estados Unidos y demás. Y aquí algo interesante, que ya que estamos en Latinoamérica, pues Brasil y México están apuntando ahí entre los grandes, ¿vale? Entre los grandes afectados. No sé si eso es bueno o no, ¿vale? Pero esa es la situación. Si nos fijamos solamente en datos de Latinoamérica, bueno, pues obviamente Brasil, México, Argentina, Colombia son países que tienen el PIB muy alto, ¿vale? No me voy a detener mucho aquí, pero Panamá está ahí también porque, bueno, sufrió un accidente, una infección de ransomware, que ahora pondré la capturilla, ¿vale? Esa fue en 2023, a finales de a principios de enero, ¿puede ser? Final de 2020. Bueno, el caso es que sí, esa fue de diciembre. Bueno, ya está, no me entretengo más. Claro, esto es un punto súper importante desde mi punto de vista, porque tenemos aquí los sectores que más afectan a escala global y en Latinoamérica. Y como ven, pues son diferentes, ¿vale? Tienen estas diferencias. Entonces, cuando estamos intentando priorizar, sobre todo estas, ¿vale? Cuando intentamos priorizar qué vacunas o qué ransomware, a qué tenemos que poner ese esfuerzo, ¿vale? O dedicar ese esfuerzo, tenemos que tener en cuenta que no nos basta con coger y listar los sectores globales o los top 10 de ransomware globales, porque entonces nos estamos dejando una historia bastante importante, que es que si priorizamos solamente los análisis a escala global, nos olvidamos de otros análisis que afectan ya no solamente a Latinoamérica, sino a otros clientes, ¿vale? Entonces, eso es importante. No olvidarse de no irnos a un estudio y quedarnos solamente con los primeros, sino ver ese contexto. Y este es el que afectó a Panamá, que fue Ransom House, que al final Ransom House es un 8 base y que se vincula también con Phobos, ¿vale? Con Mario. Entonces podéis consultar y vais a encontrar un montón de notas de este tipo de diferentes organismos afectados. Vulnerabilidad 2024, voy a ser bastante rápida porque esta la tuve que meter a última hora porque, bueno, para poner algunos ejemplos de vulnerabilidades de 2024 que estaban siendo explotadas ya, Lockbit está explotando. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Cuando vayan a buscar información sobre grupos de ransomware, lo que más vais a ver son aquellos más chic, ¿vale? Pero hay otros grupos que igualmente pueden estar explotando estas vulnerabilidades o otras, dependiendo del contexto. En este caso, el ejemplo es, pues Lockbit está explotando estas y Shadow Syndicate, que ni siquiera está en el listado anterior, está explotando esta de aquí, ¿vale? No nos tenemos que olvidar de las vulnerabilidades antiguas, ¿vale? Que dice, bueno, esa es de 2021, sí. Os reto a que busquéis titulares y demás, porque claro, cuando algo sale en las noticias ya es que es súper, hiper, mega conocido, ¿vale?
Entonces, ya está. Que busquéis y encontraréis noticias bastante frescas diciendo que una Tortal ha explotado una vulnerabilidad de 2021. ¿Vale? Esto es simplemente una sección de un mapa más grande de vulnerabilidades de actores y tal, y simplemente viene a reflejar que los grupos más grandes, como Lotbit, pues le dan al palo diferentes tipos de vulnerabilidades en diferentes sistemas, que depende mucho de los recursos que tengan los grupos, y que pues hay algunas coincidencias con otros y demás. Y hay otros grupos que son bastante más particulares, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo bastante bien medido. Y ya finalizando, el tema de vacunación. Pues Microclaudia, como decía antes, Microclaudia no es un antivirus, eso tiene que quedar bastante claro. Microclaudia está ahí para pues confundir un poco a ransomware, que no se acabe ejecutando. Y en esa creación de vacunas, pues la priorización, como digo, es fundamental. Microclaudia tiene además otra cosa, y es que para más de lo que dice. Entonces, cuando tú estás intentando engañar al ransomware para que no se ejecute, y además ya no solamente ransomware, sino que es que, como digo, no te puedes fijar solamente en lo que va justamente para cifrar. Es que como no lo pares cuando está en su modo RAT, tienes un problema, ¿vale? Porque la ventana de captación de logs pues no es infinita y en muchas herramientas por defecto es un mes. ¿Vale? Entonces, aparte de las últimas fases, pues tienes que intentar parar el ransomware lo antes posible y fijarte en aquellos elementos comunes que comparte con otras muestras para intentar ser más eficiente y no sobrecargar. ¿Vale? Entonces, para más de lo que dice y bueno, no es infalible, pero bueno, es que ninguna herramienta de seguridad lo va a ser. ¿Vale? Y lo más importante es que a medida que el ransomware y las muestras de malware se tornan más complejas, software muy protegido, el trabajo es más manual y depende muchísimo más de la destreza de los analistas de malware. ¿Vale? Entonces, si tienes un analista que en lugar de estar dedicado a análisis de malware, lo tienes hoy aquí y mañana en el SOC y al otro va a hacer otra cosa, esa persona no se está especializando. ¿Vale? Mientras que el que está trabajando para el grupo RAS, ese está picando código todo el rato y conociendo las medidas de protección de seguridad, ¿vale? Para saltársela o para lo que quiera. Entonces, la especialización es muy importante. Ya está, esto es lo más técnico que me he traído, Román, ¿qué te parece? Esto es una captura de LIDA pues, en Hunter, porque claro, es algo que todo el mundo va a comprender fácilmente. Normalmente cuando te vas y buscas referencias a funciones, si no está muy protegido te sale otra cosa, ¿vale? Y cuando te sale esto buscando una función pues que es bastante simplecita, pues ya os podéis imaginar, hay que saber muy bien. También otro fallo que tienen los analistas, cuando eres técnico directamente te vas, ya os dije, nos olvidamos del contexto, te vas a abrir el IDA, ¿vale? Y te encuentras con esto y mueres. ¿Vale? Entonces, conocer la metodología, saber que antes de irte allí pues hay otras técnicas y demás, es fundamental. Y la reacción, si somos víctimas, pues sabéis, chicos, no negociar. Backups, pues mirar a ver que los backups no estén comprometidos. Identificar el malware es fundamental. A veces nos llegan con un malware. Bueno, he dicho malware, pero es ransomware. A veces nos llegan y nos dicen, me he infectado. Como si ya tuviesen la marita mágica de decir, abracadabra, datos recuperados. No, ¿vale? Identifica primero el ransomware, mira a ver si hay una herramienta de cifrado. Y el análisis malware pues, se va a hacer pues, cuando se pueda. Si no tienes una pieza que darme, porque no has seguido pues, la cadena o no la has considerado en tu plan de seguridad, pues lo siento mucho, no se va a poder. Te podría decir cosas generales que se han publicado, pero no tu caso en concreto. Y aquí, por si lo queréis pues, recomendar y demás, herramienta de descifrado, es una página que ahí van publicando descifradores y subes ahí algún archivillo que te hayan cifrado y te pueden decir si hay descifrador o no. Conclusiones. El ransomware evoluciona porque el negocio del RAS depende de ello. Y se está haciendo una inversión del carajo. Y cada vez usan herramientas mejores. ¿Vale? Software protegido. Porque el código es un activo muy importante. ¿Vale? Y las medidas de preparación antes del incidente son fundamentales. Y la detección temprana pues, pasa por impedir vectores iniciales como son el factor humano y el tema de las vulnerabilidades, ¿vale? Y bueno, muchas gracias, tienen el informe completo.
Gracias por vuestra paciencia. Román, no me Voy a por ti. Vamos, que si no, no salimos en cámara. Ana, ven, ponte aquí. Que nos da tiempo para una pregunta. Han hecho una pregunta muy interesante a través de la aplicación, recordad, aplicación Jornadas Stick. No puedes, Luis. Aplicación Jornadas Stick en las dos tiendas, Android y Apple. Vale, la pregunta que han lanzado es súper interesante. ¿Tienes una estimación de cuánto le cuesta fabricar una versión de ransomware o de malware a una de estas organizaciones? Una estimación no fina, sino a grosso modo. Ay, pues me encanta que me hagas esa pregunta, porque no, pero sí me baso en ella para recordar una cosa. Cada vez que un grupo fuerte de ransomware, de estos que invierten una pasta en mejorar su software, tiene una filtración, permite que otros grupos menores, como en el caso del builder de Lobby, se aprovechen de esa filtración para proteger su código, ¿vale? Entonces, ¿una estimación de cuánto les puede llevar? No, porque además estamos hablando de dos cosas diferentes, el desarrollo y el análisis. Pero sí que es verdad que muchas gracias por la pregunta, porque me ayuda a decir que ese tipo de cosas pues hace que grupos menores aprovechen de esa inversión que hacen grupos más grandes para mejorar y para hacernos más difícil la vida. Muy bien, muy interesante. Perdonad, había más preguntas y tengo ahí alguien que luego me va a dar una paliza por no darle paso, pero tenemos que ir al descanso ya. Por favor, os rogamos que volváis puntualmente, ¿vale? Muchísimas gracias, Ana. Un placer la charla, increíble. Gracias.